el único podcast donde se escucha a los de abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Los de Abajo. Y pues estamos de nuevo con mis dos amigos de mis extrañas, Ricardo Ham, doctor, periodista de investigación, por cierto, muy serio, de investigación. Ricardo Ham y Enrique Castillo, cuéntanos tus credenciales, Castillo. Maestría. Yo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, aunque te rías, Ham. Yo dos maestrías y un doctorado. Yo apenas voy empezando, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre este movimiento que se está llevando a cabo, se podría decir de alguna manera, que surgió a partir de que ahora resulta que Andrés Manuel, al estar en la presidencia, ya no están de acuerdo los de la derecha, este famosísimo grupo llamado Frena, que su sigla quiere decir Frente Nacional Anti-AMLO, es decir. Frente Amplio. ¿Amplio? ¿Frente Amplio? Anti. Aquí para eso traemos al maestro aquí. Pues ¿qué opinan, muchachos? Por ejemplo, ahora que ya habían tomado Reforma, habían también agarrado parte de la Alameda, creo que este movimiento, más que hacerse fuerte, se hace más débil. Y por supuesto le da más fuerza a Andrés Manuel. ¿Quién quiere empezar? El doctor, ¿no? Por supuesto, vamos por jerarquías. Ya, déjale. Pues lo que hay que decir es que están en su derecho, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que aunque a lo mejor uno no esté de acuerdo, yo aclaro de una vez que tengo una simpatía amplia por Andrés Manuel y por todo lo que representa. A lo mejor uno no está de acuerdo con la oposición, pero pues hay que reconocerles el derecho que tienen de manifestarse, de la libre expresión, de ocupar el espacio público, ¿no? Todo eso lo que están haciendo, pues no están infringiendo la ley, digamos. Tal vez ya algunos videos que se han colado por ahí de gente que dice, pues ojalá alguien matara a Andrés Manuel y eso, a lo mejor ahí sí ya tiene una situación de quebrantamiento de la ley, pero todo lo demás de hacer un plantón, hacer una manifestación, decir que están en contra del gobierno, que desafortunadamente no dicen que están en contra del gobierno, nada más dicen que están en contra de un personaje, ¿no? Que eso también es como muy bien importante y que ahorita profundizaremos en ello, pero pues yo reconocería que están en su derecho y eso es como que lo primero desde donde hay que arrancar. Sí, totalmente. Están en su derecho, esa libertad de la ciudadanía que les da. Yo aquí quiero abordar sobre si cualquier movimiento es legítimo, políticamente, socialmente. Me parece la idea. Pero al mismo tiempo, o sea, si es legítimo, ¿qué lo hace ser legítimo? Al mismo tiempo, en los movimientos políticos y sociales hay una causa, hay un objetivo. Obviamente dentro de ese grupo no podríamos decir que es completamente hegemónico en el sentido de hablar de que todos piensan de la misma forma o que todos están cortados, digamos, por las mismas tijeras y de la misma tela. O sea, va a haber variaciones en cada uno de esos grupos, ¿no? Va a haber tendencias, habrá quienes sean más radicales, habrá quienes sean más conservadores, etc. Pero de este grupo no parece que haya una propuesta más allá, como decía Ham, de simplemente estar en contra de esta figura política, ¿no? Porque si uno empieza a revisar, digamos, su proyecto, no va más allá de simplemente expulsar a López Obrador, ¿no? De la presidencia, como si eso fuera, digamos, el único político que representara este cambio. Es el más fuerte, es un símbolo, me queda clarísimo, pero va más allá en el ejercicio de la política. Y también preguntaba lo de la legitimidad y de qué tanto uno está dispuesto a sacrificar en los movimientos políticos, porque nos dábamos cuenta que no dormían en las tiendas, simplemente ocuparon el espacio
público, pero pareciera ser que no hay como tal lo político, la acción política, ¿no? O sea, bueno, uno podría decir, bueno, la acción política fue en establecerse ahí en ese territorio, en ese espacio público, pero nada más hasta ahí, o sea, no va más allá de simplemente ocupar las casas que estaban, o sea, habría que ocupar las casas, no nada más dejarlas, hay que tener un pliego petitorio, no sé, es mucho más complejo, ¿no? Más que complejo, irse a sí, parar sí, sí. ahí. Yo creo también, así como, o sea, como dices tú, están en su derecho, y no lo siento tan legítimo, como dices, por esos factores del pliego, y como dices, que para estar en un plantón se necesitan, pues la neta se necesitan bolas para estar allí, días, sacrificar tu empleo, tú no sabes si te pueden correr o no. Esa es una. Yo creo que cuando empezaron también, eso de salir que en su marcha que parecía caravana, o sea, con las naves, con los carros, o sea, dices, hey bro, creo que lo estás haciendo mal, ¿no? E igual sabemos que era como para que se viera mucho alboroto, porque, pues, o sea, no hay como una necesidad real, eso quiero decir. Sí. No hay como una necesidad real en ese movimiento. Es decir, por ejemplo, ahí están, no sé, no vamos tan lejos, los de Ayotzinapa. Toda la banda que va caminando ahí, se ve que pues sí tienen la necesidad, van más organizados, tienen, se podría decir que de alguna manera, estandartes con los cuales representan su movimiento. Creo yo que a partir de la necesidad es con la que agarra más fuerza un movimiento como esos, ¿no? Ahora, súmale que ya pusieron las tiendas de campaña. Y yo, la neta, cuando vi que estaban en la casa, ya con las casas de campaña, yo vi que estaba nublado. Yo vi el hashtag en Twitter y dije, a ver si estos brothers aguantan, porque ya han notado de llover. Y como fue, empezó a llover y nadie en las casas de campaña. Entonces siento yo que eso más que otra cosa desmerita ese movimiento. Pues ahora ya todos andan con las banderas de México. Hay como una mezcla lo voy a decir otra vez, de estandartes, como ¿cómo se dice? Apego, exactamente. O sea, traen las banderas de México. Luego otros bros por otro lado están rezando. Y luego otros bros por otro lado están gritando, no sé, pues creo que eso es lo único que se podría decir legítimo, las consignas contra Andrés, porque no es contra nadie más. Entonces siento yo que hay como una mezcla que no saben aún cómo organizarse, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que hay varias cosas. Primero, me parece muy extraño que menciones esta parte de la necesidad, ¿no? Porque evidentemente todo grupo social pues tiene una necesidad. Tal vez no sean las mismas necesidades que tenemos nosotros a las que tienen ellos, pero evidentemente el que estén ahí en el espacio público están expresando ya una necesidad, que pudiera ser el cambio de la figura presidencial. Eso ya es una necesidad para ellos, ¿no? Porque le ha quitado quizás algunos beneficios que tenían con los otros sistemas. La otra es que, digamos que desde lo teórico, ¿no? El estudio de los movimientos sociales, hay como 4 autores principales que abordan el tema de los movimientos sociales. Que son, bueno, las famosas 3 T's, ¿no? De Charles Tilly, Sidney Tarrow y Alan Turing, y aparte Manuel Castells. Y entonces ellos mencionan que todo movimiento social tiene una especie de abanico de opciones para poder para poder manifestarse. Entonces, a lo mejor nosotros de manera tradicional sabíamos que las manifestaciones o las marchas, ¿no? Pues era salir, caminar en el espacio público, gritar consignas. Digamos que es una forma tradicional de manifestarse. Ahora hay otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que su abanico de opciones pues es válido. Andar en sus automóviles, pues bueno, que es una copia de movimientos europeos también, como casi todos los movimientos sociales. Y pues es válido y es la opción que ellos tienen. A lo mejor la ocupación que están haciendo con estas casas de campaña vacías, pues es una ocupación simbólica, ¿no? También ahí habría que ver. De hecho, Alan Turing tiene un texto. O sea, pero, discúlpame que te interrumpa. ¿Crees realmente que dijeron, vamos a poner las casas y simbólicamente vamos a manifestarnos? Yo creo yo creo que no, porque para mí, ese movimiento, o sea, sí es válido todo lo que tú planteas, pero siento que no está ni bien organizado,
No se ven ni patas ni cabeza. Bueno, hay que decir que los movimientos de derecha regularmente son muy obedientes, ¿no? No son como los movimientos de izquierda, que dice cualquier movimiento de izquierda en automático se divide en dos, porque siempre hay como corrientes que se contraponen. Los movimientos de derecha son como muy obedientes, ¿no? Muy lineales. Entonces, pues si les dicen, ahí deja la casa de campaña, pues ahí la dejan, ¿no? Pero a mí me preocupa precisamente la actitud que se está teniendo, porque me parece que se está manifestando una situación como de intolerancia en contra de la derecha. Yo sé que la derecha de manera clásica es intolerante, pero pues tampoco podemos caer nosotros en ser intolerantes con los intolerantes, ¿no? Es como yo sé que es una contradicción y una discusión muy grande, pero pues de algún lado debe de caber la comprensión hacia el otro, el reconocimiento de los derechos del otro, y no nada más decir, pues porque yo no estoy de acuerdo, entonces su movimiento no es legítimo y no tiene necesidad. No, o sea, no es que tampoco lo estoy como, se podría decir, es legítimo. Así de una, o sea, creo yo que hay algunos factores que dan más, apuntan más a eso, no a que yo Misael, diga, ¿sabes qué? No, o sea, tampoco. Es que uno de los factores principales de cada movimiento es la desobediencia civil. La desobediencia, ¿en qué momento voy a desobedecer y por qué? ¿No? Y al mismo tiempo estas protestas tienen una peculiaridad propia de ellas, o sea, el de los carros, ¿no? Que al mismo tiempo se identifican con cierto pasado mexicano, se apropian de ciertos símbolos también, o sea, eso forma parte de los movimientos, y en este caso el de la derecha, pues es clarísimo, ¿no? Ahí lo tienen. Aquí una de las cosas también que me llama mucho la atención es que todos los movimientos políticos, al menos una de sus características sí debe ser la presión. Porque si no hay presión, o sea, uno trata de hacer estos movimientos para ejercer presión social. Política, por supuesto, desde luego, porque esa es una de las principales armas, ¿no? Lo que me llama aquí la atención es que estaba escuchando a Gilberto Lozano que iban a llegar en los próximos días contingentes millones de personas, digo, de otros estados, pero que iba a ser gradual el movimiento, ¿no? Entonces, mientras unos se retiraban, otros llegaban, ¿no? Iba a ser escalonado el punto. Entonces, aquí la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué escalonado y por qué no todos pueden llegar en masa? A lo mejor podríamos decir que forma parte de su logística, que forma parte de su propio proyecto de protesta, y como decía, no, pues es completamente válido. Pero una de las cosas, si se quiere ejercer presión, realmente yo creo que este movimiento no ha cobrado la fuerza necesaria como para que el presidente pueda simplemente decir ya, hasta aquí, ¿no? Yo también lo que veo es como es algo muy común, es como los errores conceptuales. Yo no le llamaría tanto a este Frente Amplio, anti-AMLO, yo no le llamaría movimiento social, por ejemplo, ¿no? Para empezar desde ahí, porque hay una situación de los conceptos en los que más bien deberíamos de denominarlo como una acción colectiva. Porque para hacer un movimiento social, pues debería tener como un trasfondo histórico, ¿no? Una evolución. Y me parece que la derecha no había tenido esa necesidad, por lo menos durante los últimos 60 años. Entonces yo más bien lo denominaría una acción colectiva y no tanto un movimiento social. Y sí me parece que hay como diferencias muy importantes ahí. Hay un autor que se apellida Jordana, que habla precisamente de lo que dice Enrique de los grupos de presión, de cómo en realidad la idea de cualquier acción colectiva o movimiento social pues es precisamente ejercer una presión, y aquí no la hay, ¿no? Me parece que es una acción colectiva cuyo principal señalamiento que sí podríamos hacerle es la falta de una situación ideológica. Eso sí me parece que es como bien claro, ¿no? Han depositado su odio en contra de un personaje, por ahí una señora que se hizo famosa porque dijo que ay, maldito perro, cómo te odio, ¿no? Bueno, esa no es una posición ideológica, ¿no? Es una posición visceral. Entonces yo más bien creo que aquí lo que hace falta es como la parte de la ideología que regularmente respalda los movimientos sociales, y aquí yo no lo veo. Y a mí me parece que realmente el objetivo no es que renuncie en noviembre López Obrador. O sea, más bien a mí me da la sensación de que tratan de crear
una imagen desfavorable del presidente a través de las señoras que hablan, o sea, a través de una agenda, digámoslo así, ¿no? En donde aparezcan en los medios, una vez más, aunque sean redes sociales, claro que hay pues un antagonismo mucho más parejo, ¿no? De uno y otro bando, pero a mí me da la sensación como de que están tratando de golpear la imagen de López Obrador para que en la revocación de mandato sea la verdadera oportunidad de quitarlo, y si no, al menos que para las siguientes elecciones Morena no tenga la fuerza. Pero a mí me da la sensación de que el verdadero objetivo no es este, ¿no? O sea, sí es quitar a López Obrador, es quizá no darle otra vez más votos a Morena en las próximas inmediatez, ¿no? O para presidente, no las que vienen, sino que es ese, ¿no? Pero a través de un golpeteo constante a la imagen de la figura representativa de Morena y de la 4T, que es López Obrador. Porque así realmente no hay presión. Pues yo creo que, por ejemplo, lo que decías de que iban a venir grupos de personas, ¿cómo me dijiste? Gradualmente. Yo escuché a este bro que, ¿cómo se llama? Se olvidó. Gilberto Lozano, ¿no? Este bro lo escuché en una entrevista que dijo, ya tenemos ya hablamos con 100 rarámuris que van a venir de la sierra, que están en contra del gobierno de Andrés Manuel, porque ellos ya nos dijeron que están en... Y yo así de, what the fuck, güey, o sea, estos bros, o sea, ¿tú crees que un rarámuri de la sierra se va a venir hasta acá cuando nada más los políticos se paran por allá en elecciones? Mira, o sea, eso habla como de la desesperación, sí, pero... y de que quieren como traer personas que se junten o que sean como de clase baja para que la demás población tengamos como una ¿cómo se dice? Para que no sea de derecha, o sea, para que no se apodere esa bandera de la derecha y decir, no, es un movimiento civil, ¿no? Ahora también tomemos en cuenta, por ejemplo, cuando, o sea, los videos que se ven, o sea, no sé si ustedes han ido ahí han estado por ahí cerca, yo no. Pero por lo menos los videos que yo he visto, las personas que están ahí no se ve, o sea, la neta, que sean los bros del varo de Frena. O sea, hay mucha gente de tez humilde, sin ser racistas ni ser mala onda. Chale. O sea, si hay gente de tez humilde que tú dices, hey, bro, o sea, tú no vas a tener ese varo como para estar ahí, que creo yo que eso, o que pertenezcas al movimiento, siendo que es un movimiento de derecha. O sea, sé que no necesariamente tienes que tener el dinero para no estar de acuerdo con eso, pero con AMLO, que es necesariamente o hacia donde se dirigen. Pero si dices, bro, este bro no es de aquí, pues no sé, yo digo que eso es más que que como decíamos, que fortalecerlo deslegitima ese movimiento. No, pero, o sea, era lo que yo decía al principio, estos movimientos colectivos, como me gusta llamar, no van a ser siempre en la misma línea, van a tener diferentes características, ¿no? De los más radicales, sino, y tiene que ver con lo que decías, o sea, por ejemplo, el hecho de que otras personas estén en contra de López Obrador no significa tampoco que apoyen la causa de Frena. O sea, por eso te digo, porque Frena no tiene un horizonte más que el de destituir al presidente, o sea, que renuncie, que abdique, no es eso. Y ahí entran entonces pueden entrar todas las formas diferentes de ideas, de pensamiento, de corrientes, porque si la idea es destituir a López Obrador, puede entrar cualquier persona y puede entrar hasta el más de izquierda, más radical, que considera como muy conservador a López Obrador, pero también puede ser el de derecha, más conservador también, que aunque sean dos proyectos completamente diferentes, los vincula la sola idea de que López Obrador tiene que renunciar, pero eso no es una verdadera propuesta política, no es un proyecto. Eso es lo que te digo, o sea, el hecho de que uno pueda estar en contra de López Obrador no significa tampoco que pueda tomar la bandera de Frena. Sí, pues digamos que durante muchos años la exigencia siempre fue no quitar, por ejemplo, a Peña Nieto o quitar a Calderón, sino quitar el sistema, ¿no? Bueno, ahora la exigencia me parece que sigue siendo quitar el modelo económico neoliberal, ¿no? Todavía está como
esta exigencia y sí, yo creo que Enrique lo dice muy bien, no hay un proyecto que vaya más allá. Y estaba pensando en una película que se llama Milk, sobre un político norteamericano, ¿no? Harvey Milk, que era como de los primeros líderes de la comunidad homosexual. Y entonces en la película hay una frase que siempre cito, que es que le preguntan al protagonista si va a volver a postularse para un puesto, y entonces dice, no, pues es que lo importante no es que yo me postule para el puesto, sino que el movimiento se postule para el puesto. Y es lo que está pasando aquí. Lo importante no sería para Frena, creo yo, quitar a Andrés Manuel, sino quitar el proyecto político que trae Andrés Manuel atrás. Eso sería como la verdadera exigencia, pero esa exigencia no existe, ¿no? Yo no sé si los compañeros ahí bueno, no les voy a llamar compañeros. Si las personas de Frena... Si las personas de Frena tienen como conocimiento de ese tipo de cosas, porque eso es algo que los movimientos de izquierda, por ejemplo, sí no tienen, ¿no? Sí tienen como una onda así de lo que decía hace rato, de ideología, de proyecto, de sustento teórico con las exigencias. Y aquí estas señoras y señores que están ahí, pues nada más dicen que lo odian y que quieren que se vaya, con argumentos absurdos de que si el socialismo, de que si quiere que el pueblo sea ignorante, ¿no? O sea, dices, Andrés Manuel quiere un pueblo ignorante cuando inauguró universidades aquí y allá, ¿no? Y entonces no hay como una lógica del discurso, digamos, ¿no? No es un discurso lógico el que está mostrando los de Frena, lo cual lo ponen ahí como en un limbo si verdaderamente son movimientos ideológicos de derecha o qué es lo que son. Ahora, la otra cosa es que México siempre llega tarde como a las cosas, ¿no? Entonces, mientras en Europa, por ejemplo, la izquierda llegó al poder muchísimo más tarde que el resto de Sudamérica, ¿no? O sea, ¿Aquí? Claro, sí. Pues, en Sudamérica estaba... No estoy confirmando. Hubo un momento en el que era Cuba, Venezuela, era Ecuador, era Perú, ¿no? Eran muchos países, Argentina, Uruguay, que estaban siendo gobernados por la izquierda y aquí pues, todavía no. Y ahora que acá ya gobierna la izquierda, pues allá ya no. y en Europa los movimientos de derecha en los últimos años han estado muy presentes, han venido consiguiendo espacio. Sí. Y ahora pues están apareciendo acá, ¿no? Tarde, digamos, de manera cronológica, pero pues ya están apareciendo. Y eso es lo que habría que discutir, si en realidad un país como el nuestro tiene el espacio, digamos, como para que un movimiento de derecha pues surja, ¿no? No sé si con mucha fuerza o no, pero sí si un movimiento de derecha surja y pudiera tener la fuerza necesaria como para convertirse verdaderamente en un riesgo político o en un riesgo de gobierno, como en Europa sí sucede, ¿no? Que hay Croacia de repente, ¿no? O Turquía, ¿no? Grecia, que de repente sí son gobernados por ya gente de derecha, como Brasil, ¿no? Para no ir más lejos, como Bolsonaro, pero sí en México pudiera haber como este espacio para que un movimiento de derecha representara un riesgo. Pues no sé, yo creo que por lo menos por lo pronto Morena no se va a ir en unos 2 sexenios más. Yo le doy como 2 más de vida. No, yo no creo eso porque pasó con el PRD. O sea, el PRD era un partido muy fuerte, por ejemplo, en el 97 cuando gana la elección en la Ciudad de México, pero el mismo proceso dialéctico hizo que terminara reventando y llegara Morena, ¿no? Y Morena va a tener su proceso dialéctico, apresurado o no, que también va a terminar reventando y va a aparecer alguna otra fuerza, sobre todo cuando Andrés Manuel ya no sea, o ya no represente la figura de liderazgo, que fue lo que le pasó al ingeniero Cárdenas, ¿no? Que de repente dejó de representar una figura de liderazgo y hasta trabajó en el gobierno de Fox, ¿no? Entonces, cuando Andrés Manuel ya no sea esta figura de liderazgo, los procesos dialécticos naturales se van a dar y Morena, no sé si va a desaparecer, pero sí va a terminar siendo un partido no tan fuerte como lo es hoy. Pues podría como que siento que también entonces eso le va a pasar, bueno, les está pasando, les pasó a todos, ¿no? Por ejemplo, también el PRI cuando empezó, cayó, llegó y fue así, mira, el PRI y pum. Pero el PRI era un partido de Estado. El PRI era un partido de Estado y tenía muchas corrientes, muchas facciones también. O sea, me largo pues. ¿Vale? No, es que no, lo que pasa es que a ver, Morena se parece mucho al PRD en el sentido de su creación, que viene de muchas facciones. Hay que ver cómo nace, cómo surge el PRD.
de la corriente democrática al interior del PRI, bla, 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 muchos grupos, ¿no? Radicales, comunistas, ¿no? Incluso Alberto Castillo, en fin, ¿no? Y Morena tiene, digamos, esta misma esencia, ¿no? De reclutamiento, de que incluye a personas que vienen incluso del PAN, o sea, del PRI, ¿no? Es como un híbrido. Y lo único que puede amarrar ese movimiento o ese partido, como bien lo dijo Ham, es la figura simbólica, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que no esté López Obrador? Por eso es importante que en todos los partidos y sobre todo en Morena, si es que quiere seguir existiendo, que tenga una figura política fuerte, un líder. ¿Quién puede ser después de López Obrador? Yo no veo a alguien que tenga el capital político. Tatiana Cloutier, ¿no crees? Pudiera ser, pero no sé. ¿Tú, Ham, quién crees que se quede? Pues a nivel federal no sé, pero a nivel local, por ejemplo, Martí Batres, yo creo que podría ser, después de Sheinbaum, podría ser él. Pero sí, para una elección presidencial no sé quién podría venir atrás. Ahora, yo siento que al que pongan, por ser de Morena, pum, le van a votar. Te apuesto mis córneas. Marcelo Ebrard es quizá claro. la figura en segundo. El Chelito Ebrard con cariño. No, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que Morena está ahorita teniendo un confrontamiento interno, ¿no? Pero cañón. Pero ya se empieza digamos, a confrontar dos generaciones, la clásica que viene desde el PRI con gente nueva, ¿no? Ahí está Gibran Ramírez, está esta chica Estefanía, ¿cómo se llama? Que es feminista. Es de lentes, ¿no? Es abogada, me parece, ¿no? No sé. No me acuerdo, pero sí sé bueno, quién es, sí sé quién es. Entonces está incorporando como esta nueva, le está dando refresco, ¿no? a ese partido o a ese movimiento. Entonces habrá que ver cómo se llegan a igualar, cómo se llegan a conjuntar estas dos generaciones que tienen dos formas de pensamiento completamente diferentes, ¿no? Habrá que ver también cómo incluyen estas dos visiones en su proyecto político, también en su plataforma política. Yo creo que la verdadera oposición va a surgir de Morena. Esa es mi percepción. Sí, no, ahí mismo. La fractura. Porque también hay que decir que no se ve un liderazgo en Morena después de Andrés Manuel, pero tampoco se ve ningún partido. Es lo que te voy a decir, y ni siquiera en los otros partidos, lees la mente, te digo. Sí, no, ni siquiera en los otros partidos se ve que... Yo creo, por ejemplo, que Gibran es una persona brillante. Sí, yo igual pienso lo Muy mismo. joven, muy brillante, y que a mí me gustaría que él... No sé si ya es... Que venga. No sé si ya es su momento, pero sí me gustaría que en algún punto él dirigiera a Morena. Está la figura enorme de Muñoz Ledo, ¿no? Que todavía está ahí y que pues se le respeta mucho. Bueno, sí, porque él empezó, él es de los iniciadores de esta fractura priista del 88 que crea el Frente Democrático Nacional y que después crea el PRD y después crea Morena. Entonces sí es como un líder ahí histórico, por así decirlo, ¿no? Pero yo no veo así ni en el PAN, ni en el PRI, no sé si todavía existe, ¿no? Y no sé qué... Y es muy preocupante porque... Estamos en el limbo de qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener un liderazgo a nivel nacional que pueda alcanzar la presidencia después de Andrés Manuel? No hay. Antes decíamos, bueno, pues ahí viene Andrés Manuel, o ahí viene Fox, ¿no? O ahí vienen los priistas, no sé, Mario Fabio, alguien, ¿no? Pero pues ahora, la verdad es que no se ve. Entonces, ¿quién va a gobernar el país después de la 4T? No, yo creo que va a celebrar, pero también por los cambios que estamos teniendo, de cierta forma, el movimiento feminista, todo esto, de cierta forma también ejerce una presión al interior de la política. Entonces va a ser inevitable que haya una mujer presidente. Tiene que haber ya una mujer. Yo digo que si hacen, puede ser Tatiana, si ponen a Tatiana Cloutier, puede ser Tatiana. Se la van a mamar con esa y vas a ver que la ganan. No, se la apuesto. ¿Por qué? Porque va a ser la primera presidenta que ya lo intentó el PAN con Josefina. Vas por mota y no sé qué. Josefina, y en el otro, en el PRI, no, tampoco se ha visto que haya mujeres, ¿sí? Bueno, pero la izquierda ha tenido a
ha tenido candidatas mujeres, ¿no? O sea, Rosario Ibarra fue candidata, Cecilia... Pero, o sea, imagínate el nivel de impacto a nivel, ni siquiera es hasta mundial, de que en México haya una mujer presidenta, o sea... Bueno, en Estados Unidos no ha habido tampoco. Right. Bueno, pero es que Estados Unidos, tú también. Pero... No, va a ser primero gobernador de Nuevo León, yo creo. ¿Sí crees? Sí. Primero va por eso. Yo digo... Bueno, No sé. regresándonos un poquito nada más al movimiento de Frena, no sé. Mira, por eso traje hasta mi playera así. Porque se Pues, vamos a hablar de Morena. Ah, Morena. Yo mira, veo como los del PAN. Hasta se me fue la idea que te iba a decir. Así, ¿vieron? No sé. Fíjate, ahora sí se podría decir que al gobierno, o por lo menos al Zócalo, le está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Porque llegaron los de Frena que no ocuparon ni siquiera la mitad de la plancha. Y luego, apenas que antier, ayer, llegaron los de los 43. Sí. O sea, yo vi un video donde hay una señora pues, ella dice que es de Frena y está grabando así como entra toda la gente, o sea, se atiborró el Zócalo de puros de los 43 y dicen, mira, ya está llegando, pero está grabando así. Está llegando toda la gente de los 43 y ya los invitamos a que se junten a nuestra causa. Dice, y así de what the fuck, güey. O sea, esos bro son como 10,000 por cada uno de ustedes, brother. Es verdad que fueron los que llenaron así la otra parte de la plancha y todavía las calles alrededor. O sea, yo dije, no, estos güeyes nada están buscando de qué colgarse. Esa es una, que ahí sí se representa o se ve de lo que ya hemos hablado, se ve que sí traen una ideología, que sí vienen pues más organizados, que vienen, pues sí es gente que sí pertenece al movimiento, otra vez siento yo, ideológico, que sí van empujando con todo. Y hoy, 28 de ¿qué? ¿Septiembre? Llegan las chicas estas feministas. O sea que se van, son otro movimiento que también presenta los factores o los que ya hemos hablado, de que sí también traen una ideología. Sí. Pero aquí el dilema. No sé, supongo que sí. Yo vi un video en donde está un señor de los 43 discutiendo con una chica feminista. Entonces se empiezan a gritonear de que cada quien defendiendo su causa, ¿no? Obviamente. ¿No creen que sería mejor si es que realmente, como dice, se quiere ejercer la presión que se quiere ejercer? Porque, por ejemplo, los 43 llevan, ¿qué? ¿5? ¿6 años? 6 años empujando y hasta apenas en este sexenio como que se les hizo caso, ¿no? De vamos a reiniciar la investigación como Dios manda y vamos a empezar de cero. O no de cero, sino de lo que realmente sabían que sí tenían. No es como mezclar movimientos, o no mezclarlos, sino que, como dicen, dentro de su trinchera, ejercer la presión necesaria. Ya no hablemos tanto de los de Frena, porque, o sea, no es que no quiera, porque es el tema, a eso venimos. Pero, pues, en movimientos, pues, sí son como 3 al lado de 100, 200, más de miles de personas. Bueno, lo primero, lo que es muy plausible es que ya puedan llegar los movimientos al Zócalo, porque en todo el gobierno de Mancera el Zócalo estuvo prácticamente cerrado, ¿no? Si no era que porque había la exposición de no sé qué, había no sé qué tanta cosa, o si no, cuando los pocos días que estaba abierto el Zócalo había barricadas para que nadie se acercara al Palacio y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los movimientos sociales o de las acciones colectivas tienen que ver con la ocupación de los espacios públicos, que es algo que viene desde siempre, ¿no? Desde las plazas públicas. El ágora, la plaza pública. Entonces yo creo que lo primero que hay que aplaudir es que ya los movimientos, incluyendo el de Frena, puedan tener una presencia en el... ¿Y si esto hubiera pasado en otros sexenios? Hubiera macanazos por todos lados. Sí, bueno, ¿sí? No, porque evidentemente la derecha no iba a reprimir a la derecha, ¿verdad? No, pero no hablo si aún yo hablo como si la derecha aún estuviera en el poder. Ya. Bueno, lo curioso es que digas que si hubiera pasado en otros sexenios hubiera habido macanazos,
pues evidentemente que los hubo y hasta cosas peores, ¿no? O sea, hubo desapariciones, ahí están los 43. Hubo persecuciones, o sea, que es lo que a lo mejor no sabe la gente esta de Frena, ¿no? Sí. El tipo de gobierno que había antes. Y no lo conocieron. O estos tipos que hacen los desplegados de que no hay libertad de expresión, pues entonces, ¿dónde vivieron los últimos 40 años? Exactamente, o sea, tú dices, esos güeyes, ¿qué les pasa? O sea, se les cayeron a sus mamás, ¿o qué onda, no? Porque, o sea, mira, vamos a uno como más famosillo que Loret, ¿no? O sea, este bro que ya sabemos que está más vendido que nada. Dices, este güey neta está hablando de libertad de expresión cuando hasta este güey inventaba mamada y media. O sea, es así como, güey, cuélgate, pero no te columpees, ¿no? Sí, no, totalmente. El hecho de que... Bueno... El hecho de que estos grupos y estos personajes, estos intelectuales como Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, hablen de que se está coartando la libertad de expresión cuando, pues, ya sabemos, ¿no? Como en sexenios anteriores se le quitó la voz a Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó, los asesinatos a periodistas, ¿no? Se acordarán del sexenio pasado también cuando había una aplicación por ahí que parecía, no, era un virus que se adentraba en tu teléfono. Pegasus, ¿no? Pegasus. Exacto, ¿no? Entonces venía del Estado eso y entonces uno no sabía si los asesinatos a los periodistas tenía también un vínculo con el Estado, o sea, pero te daba a pensar que podía haber una conexión ahí, ¿no? Entonces, también, pues, las opiniones de Héctor Aguilar Camín y de todos estos intelectuales que firmaron la carta, que muchos ya hasta murieron, por ejemplo, otros ya se retractaron de ahí, me hace pensar sobre el papel del intelectual, porque, como decía Gramsci, pues, esta idea del intelectual orgánico yo creo que hay que repensarlo un poquito porque pues el papel del intelectual siempre va a estar hacia una tendencia, ¿no? O sea, nos guste o no, su pensamiento va a estar en la izquierda o en la derecha y va a apoyar esa tendencia, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, intelectual orgánico, yo creo que todos los intelectuales son orgánicos en ese sentido. Y están jugando su papel ahí. Pero que estén buscando una verdadera... o sea, que verdaderamente estén buscando esa idea de la libertad de expresión, lo dudo bastante. No creo que sea por ahí. Sí, porque, por ejemplo, como dices tú, cuando sacaron a Aristegui, ¿no? ¿Cuándo viste a Carlos Loret de Mola pronunciarse al respecto de, hey, güey, o a Broso ahorita, que son como los periodistas que están como a la defensiva, ¿no? Es decir, que se quejan de la libertad de expresión. Nunca los vimos ponerse al brinco. Creo que lo único que fue... es que ya se me olvidó su nombre, pero sí, no sé, lo voy a poner ahí. Bueno, y hay que decir que a Carmen Aristegui le fue bien porque nada más la sacaron del aire, ¿no? Pero todos los compañeros que han muerto, fueron asesinados, sí. Y entonces ahí sí nadie hizo ningún desplegado, ¿verdad? Ni nadie dijo que nos aseguren la libertad de expresión. Yo no recuerdo olvidar Camín quejándose, bueno, y mucho menos Enrique Krause. ¿No? Sí. Entonces, ahora lo que yo sí estoy completamente en desacuerdo es que digas que no sos periodista, ¿no? No, sí, pero yo, bueno, periodista. Es que son, es que... Son lectores de noticias, que es diferente. Sí, pero por ejemplo, son como creo yo que se sienten como los referentes de... Si tú lo quieres ver, son líderes de opinión. Pero periodistas, no. No, en ningún sentido, no. No, y pues, bueno, perdón. No, es que era esta cuestión de lo que te decía, ¿no? O sea, nunca estas personalidades alzaron la voz en otras ocasiones. Yo nunca los escuché, sinceramente, ¿no? Y entonces parece ser otra vez como si todo fuera parte de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. No solamente la idea de los periodistas, de los intelectuales, sino como que trataran de reunir todas esas ideas, todos esos elementos que se van acumulando para golpear la figura del presidente, o sea, como para
tratar de bajarle el capital político al presidente o al movimiento y que en próximas elecciones pueda haber una mayor competencia. Aunque lo que han estado saliendo en estos últimos días son notas de que va por la contraria, ¿no? De que Andrés Manuel es el tercer político mejor evaluado del mundo, y luego que si hoy fueran las elecciones Andrés Manuel tendría todavía más votos de los que tuvo cuando ganó, o sea, más de 30 millones de votos, pues, muy complicado, ¿no? Entonces, pues no sé si les está saliendo mal, no sé qué es lo que está pasando ahí con estos no, o sea, de que les está saliendo mal, les está saliendo mal. Pero es que es complicado saberlo, porque de repente uno... O sea, ¿tú crees realmente que Frena, que en algún momento yo no la veo, ni siquiera le veo mucho futuro al movimiento, es decir, que sea como el movimiento de los 43 que duren más de 6 años? O sea, Frena no le doy ni uno o dos, o mucho, pero no creo, realmente yo no creo que esos bros duren más de ese tiempo. No siento que ejerzan o que alcancen a ejercer la presión suficiente. Bueno, a lo mejor como Frena, ¿no? Pero pueden evolucionar en otras formas, ¿eh? Y entonces sí comenzar a ganar. Bueno, es que también tiene barro, hay que también ver de dónde están entrando esos recursos para ese grupo. Yo creo que Frena es más bien una parte del mecanismo, una parte nada más de todo el conjunto. O sea, si tú quieres ver a Frena como un movimiento único, aislado, no. Más bien Frena es como un engrane de toda esa maquinaria del reloj que está viendo, el objetivo principal es López Obrador, la 4T, todo eso. Como tratar de deslegitimarlo, ¿no? Y ni siquiera para la revocación de mandato, ¿no? Sino para las próximas elecciones. Yo siento que ya están jugando Sí, claro. Preparándose para las elecciones, ni siquiera para las más cercanas. No sé si se acuerdan que salió una charla, no sé si fue en Zoom, que había varios empresarios y que tomó la palabra Héctor Aguilar Camín, ¿no? Entonces el objetivo, le dijeron a Aguilar Camín, ¿sabes qué? El objetivo es que nosotros queremos que nuestra inconformidad, o sea, cuando decían nuestra, era la de los empresarios, se esparza a la mayoría de la población, aquellos que votaron por él, cambien de que nos apropiemos, no se apropien de la... Sí, pero que cambien de pensamiento, o sea, que crean que lo que está haciendo López Obrador es indebido, es equivocado. De hecho, le preguntan a Héctor Aguilar Camín, le dicen, ¿cómo le hacemos para que nuestro pensamiento, nuestro descontento, llegue a esas personas, ¿no? O sea, a los de abajo, a los que votaron por él? Esa es la propuesta, no hay más, es esa. La cuestión es cómo le haces tú para que el que votó por él, que es su seguidor, crea ahora que la administración de López Obrador fue equivocada y que lo mejor sería regresar antes. Y creo que todo esto tiene que ver con ese objetivo, ¿no? Ahora, el hecho también de que estén saliendo en redes sociales, en noticiarios, Frena, aunque sea para decir cosas viscerales, como decía, pero es un objetivo, porque ahí está, no sale de la hora mediática, ahí está, y eso a lo mejor ahorita en un primer punto podremos decir, no, bueno, es muy pequeño, no pasa nada, pero habrá que ver después si no empieza a reunir y a cobrar mayor fuerza, ¿no? Porque también empieza... Pues el capital lo tienen, ¿no? Sí, pero empieza a estar también más en los espacios de los medios. Sí, sería puede ser que sí, es un error menospreciar su acción colectiva, yo diría. Y es un error muy peligroso por lo que ya habíamos dicho, porque no necesariamente, tal vez Frena desaparezca el otro año, pero tiene que evolucionar en otra cosa. Lo que decíamos hace rato de los procesos dialécticos tiene que suceder. Entonces van a evolucionar y sus miras son para a lo mejor crear una gran fuerza nacional para las próximas elecciones. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Enrique cuando dice que es parte de un engranaje. Sí. Y que empezó con figuras no tan grandes, ¿no? De repente la nota era, que además yo no me explico por qué siempre le han dado tanto es que, a ver, Diego Luna tuiteó que no cree en Andrés Manuel. Me parece una estupidez del tamaño del mundo darle importancia a lo que dice Diego Luna, con todo respeto, o sin él, para ese personaje. Sin él. Bueno, respeto de que diga lo que quiera decir, pero no tendría por qué tener una presencia mediática lo que dice, ¿no? Porque además él y Gael regularmente opinan estupideces, porque no tienen pueden ser muy famosos y lo que quieran, ¿no? Pero no tienen un trasfondo teórico lo que dicen. Y además ni siquiera viven en el país y de repente... Exactamente. O si no, que Javier Aguirre dice que le va a dar el beneficio de la duda. Que se largue, ¿no? O sea, bueno,
no se puede largar porque ni siquiera vive aquí. Entonces, que ahí donde está. Mejor que se venga y que aguante los fregadazos y a ver. O que el Chicharito dijo que no sé, o sea, personajes pequeños, ¿no? Pero después se va escalando para tratar de construir este gran engranaje de inconformidad. Sí, pero son personajes que están en la memoria colectiva popular, claro. Y entonces las personas lo tienen como referente, como exitosos. Ajá. Si lo dijo Gael García, que ha sido actor, ¿no? Está en Hollywood, bla, bla, bla. Es porque sabe. O sea, las personas, o al menos así yo lo veo, está el puente, ahí está la conexión. A mí me queda claro, estoy totalmente de acuerdo con Han, ¿no? Aquí la verdad es que le dan mucha prioridad a los comentarios negativos. Sea quien sea, y más si lo dicen esas personas, si es negativo, lo dijo tal persona, ¿no? Entonces ahí están tratando una vez más, ¿no? Como de golpear este capital político que decíamos. Pero, porque hay otras personas que no le brindan el mismo espacio. Por ejemplo, este actor, ¿cómo se llama? El que... Damián Alcázar, ¿no? Que es seguidor, que constantemente está hablando, ¿no? De que hay que apoyar al observador, el movimiento, en fin, que nunca habíamos tenido un gobierno así, etcétera. No se le da el mismo espacio. Sale en medios de izquierda, en la jornada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pero de ahí en fuera no lo retoman, no es... No... Pero bro también, Damián también estuvo legislando, ¿no? No sé si con los diputados de los senadores estuvo ahí, me parece. Y que precisamente porque se le empalmaban los días de grabación con los días que tenían que estar ahí, le dijeron, ¿sabes qué, bro? Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, no sé eso. Sí estuvo un rato. Edita eso. No sé, sí, eso. Me quedé así. No nos exhibas. Así se va, muchachos. No, es lo que yo iba a decir. Justo me robaste la idea que pues estos bros son como íconos o son personas referentes para la gente que está abajo, ¿no? Y como dices tú, gente que dice, lo dijo él, tiene razón. Mira, una nota de Excelsior dice, lo exhiben por faltista y Damián Alcázar renuncia al constituyente. Qué bolas. ¿Sabes? Yo cuando digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. No sé si era cuando estaban haciendo más bien la Constitución de la Ciudad de México. No es más bien bajo ese contexto. No. Sí, porque hubo un momento en que se estaba haciendo una constitución. Ya te entendí, sí. Cuando pasó a la parte yo pensé que hablabas de una película. En la conformación de la constitución de la Ciudad de México. Sí, no como un puesto de... Bueno, no sé si ahí era de elección popular. Según yo, no sé si estaba pero sí estaba ahí según preocupándose por representar al pueblo y hacer las leyes y todo el rollo, y ni siquiera iba a las reuniones. Entonces creo que eso también le dice, bro, pues no puedes ser borracho y cantinero, ¿no? O haces una cosa o haces la otra. Bueno, que si era un puesto honorario, pues no recibía dinero por ir ahí a legislar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Pues mejor actúas, que es de donde tienen que salir. Pero, o sea, sí, pero si ya tienes el compromiso, pues yo, oye, bro, si tan realmente le importa... Es como yo falté a mi trabajo. Exactamente. Muy bien, de esta clase de compromiso hablo yo, ¿no crees? Eso debió hacer Alcázar. Yo digo, ¿no? Desde mi no humilde opinión. Pero ¿de qué estamos hablando? De que le dan mayor prioridad a los medios, que en los medios le dan mayor prioridad a los tweets y comentarios negativos de estas figuras públicas que al apoyo que muestran, ¿no? A la 4T. Ok, pues siento que nos faltó, no sé, algo sobre este tema. Siento que hay unos... Sí nos puede dar ahora. Sí, pero no tenemos el presupuesto para pagarle a Castillo. Entonces, para cerrar, comentarios para cerrar, muchachos. ¿Qué opinan sobre este movimiento? O sea, ¿se va a evolucionar? ¿Sí le ven futuro? ¿No le ven futuro? ¿Hacemos otra cosa o ya nos vamos a tomar? Nos vamos a poner bien Felipe Calderón. Que no lo podemos minimizar. Es un movimiento que se ha contradicho varias veces, que está en contra del autoritarismo, el totalitarismo, la autocracia, el comunismo, cosas que son verdaderamente irrisorias, no tienen razón de ser lo que dicen,
Y me llama mucho la atención que hay que estar al pendiente también, sobre todo de su líder, Gilberto Lozano. Me llamó mucho la atención que por ahí tuvo un altercado con un periodista, si no mal recuerdo, de Zócalo y de otras publicaciones también, en donde dice que miente y que va a pagar caro, ¿no? Y que le consigan el número. Eso es autoritarismo. Sí. Eso sí me da miedo. Ahí sí está mostrando signos de una autocracia. Y hay un video donde creo que lo están grabando a escondidas, donde dicen, no, yo tengo 28 personas en un grupo de WhatsApp que ya están desahuciadas y me dicen, búscame la manera de entrar a la cámara esta de diputados o de senadores, no sé cuál. Tú búscame la manera y yo me exploto ahí. Entonces, o sea, te habla de la pinche mente enferma que tiene este bro. Y que si lo puede hacer, qué pinche locura va a hacer este brother, ¿no? No, pero por eso te digo, o sea, el movimiento de Frena se contradice en varios aspectos, ¿no? Muestra una total ignorancia de la teoría política, ¿no? Entonces, más bien es como ahí, como chocar, como estar en un constante golpeteo, ¿no? Es como el intercambio de golpes, yo lo veo así en el box, o sea, tú vas para el intercambio de golpes, no para otra cosa, tú te plantas y cada vez que te den tú suelta, ¿no? Lo más que se pueda. Pero sí me llama mucho la atención que esto no lo aborden tampoco en los medios, el hecho de que haya amenazado a un periodista. Con todos los problemas que tenemos en México, es el país más problemático para los periodistas y es completamente lamentable que alguien que toma esta idea de la democracia, de los valores, en fin, etcétera, haga este tipo de comentarios, ¿no? Es completamente no solamente una falta de respeto, o sea, es inconcebible en todos los sentidos. Sí, yo también estoy de acuerdo con Enrique en esta parte de que no hay que menospreciar, ¿no? ¿Pero por qué haces énfasis siempre conmigo menospreciar? Porque yo creo que tú lo menospreciaste mucho al principio de la conversación. Entonces sí, yo creo que no hay que menospreciarlo. Yo creo que va a evolucionar. Lo que creo que necesita es un líder ideológico más que un líder visceral. Necesita un líder ideológico que sea capaz de sentarse a polemizar con otros líderes. Y en cuanto lo tenga, me parece que en cuanto se encuentre, yo creo que va a agarrar fuerza. De hecho, yo ni siquiera lo ubicaría como una acción colectiva de derecha, sino de extrema derecha, que es todavía más peligroso, ¿no? Y entonces sí creo que desafortunadamente pues ya llegaron y que van a estar aquí durante un tiempo largo y que pues hay que estar preparados para dar la lucha ideológica. Es como cuando vas a vivir con la suegra, van a ser los incómodos de... Bueno, va a ser peligroso cuando lleguen a conformarse como una... Por ejemplo, ni siquiera los veo cerca de Calderón y ellos creo que son todavía mucho más extremos y que cuando lleguen a tener fuerza de convertirse en una organización política ya registrada y con recursos públicos, pues hay que comenzar a preocuparse todavía mucho más, pero creo que para allá van, tarde o temprano van a llegar a ese momento y hay que... Primero, pues, de modo, pues son parte del universo político. De lo que debe haber, ¿no? De lo que tiene que haber, y pues hay que más bien estar preparados para darles una lucha en los diferentes foros, ¿no? Y yo por eso más bien creo en el anarquismo. Vamos a romper todo, ¿no? El anarquismo no es romper todo, precisamente. Maldita sea. Esto es lo que no deben hacer, sí. Yo hay como dos cosas... no sé, que voy a decirlas, porque obvio es mi podcast, si quieren hacer algo, háganse su podcast, ¿no? Primero que nada. No. Hay una que iba a mencionar desde hace rato y se me olvidó, ¿no? Que, por ejemplo, cuando los de Frena estuvieron en la Alameda, que, pues, fueron a agarrar de baño al lado del hemiciclo a Juárez. Ah, sí. Sí, que hay un tiradero de calaldraca ahí, que puta madre. Bueno, Gilberto Lozano le culpó a López Obrador. Dijo, López es el de la culpa porque, según él, no permitieron que las letrinas llegaran. Entonces no había de otra más. Pues no sé, bro. Pero no es como que, ay, muchachos, para que le digan, ¿saben qué? Vámonos al baño, acompáñame, ¿no? Yo creo que, o sea, eso sí es como algo planeado. O sea, no es que, o sea, ahí hay Sanborns al lado, o sea, no sé, hay como lugarcillos donde... Pues sí, incluso está la casa de campaña, métete a tu casita, no sé, un bote o algo, una vacinica, pues órale, ¿no? Pero ya irte así, literal, a
a echarla ahí ya es una reverenda. No, pero también es un símbolo. Y él mismo lo dice exactamente, que por ser el hemiciclo a Juárez de donde este AMLO está, pero si lo agarró de estandarte a Don Benny, y dice, pues por eso mismo fuimos ahí y hicimos el baile, y así de güey. Pero eso mismo también deslegitima, pues que para mí lo deslegitima muchísimo, porque no es la acción ciudadana la mejor, digamos, ¿no? Pero hay que ver también cómo, acuérdense de los chalecos amarillos que estiércol, ¿no? Aventaron ahí a las oficinas del gobierno francés. Entonces, pero yo también veo como un movimiento simbólico, no solamente para criticar a López Obrador y su identificación con cierto pasado, sino yo también lo veo al momento histórico de la secularización del Estado, ¿no? O sea, de que el Estado se deslinda de la Iglesia, pues, ¿no? Y lo que representa el liberalismo juarista. Entonces, si es un movimiento de derecha, si estamos dándonos cuenta que de cierta forma también incluyen el pensamiento religioso en sus acciones, pues también no solamente es contra López Obrador, sino contra lo que significa Juárez en ese caso. Pues yo, para cerrar, creo que sí es un movimiento que no, para mí, por lo menos ahorita no tiene, lo voy a desprestigiar o le voy a hacer el feo a frena, por el momento no, digamos por ahorita, porque sí siento que no tienen pies ni cabeza, hay muchas cosas que hacen que se contradigan pues, al movimiento, pero sí creo, como dices Ham, como bien apuntas, que sí, encontrando un líder que la neta lo sepa representar y que en cualquier entrevista o cuando, como dices tú, tenga que ir al intercambio, sea un güey que lleve argumentos, entre comillas, porque ahí también hay que ver qué argumentos va a llevar, y que sepa dialogar más allá de gritar, porque este señor que está al frente, porque también creo Ferriz de Con dijo que también yo no estoy atrás, estoy al frente del movimiento junto con este señor. Entonces necesitan un bro que sea un buen líder y que sepa ir a los chingadazos a los debates, a las entrevistas, porque si mandan a este brother así como es, que se le ponen una entrevista y le haces un comentario incómodo, sácalo, o sea, yo soy de Iztapalapa y no hablo así tampoco, o sea, dices, este bro es muy de derecha o extrema derecha, pero siento que sí va a ser un movimiento que se evoluciona con la persona o líder que sea un buen líder del movimiento, sí la van a armar. Ahora, otra cosa hay que ver, los recursos, ¿no? Porque ¿de dónde salen esas casitas de campaña? No son gratis. Claro. Pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo, muchachos, del podcast. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, escucharnos en Spotify a través de todas las plataformas donde se pueda subir un podcast. Y pues en YouTube, síganos en el canal, suscríbanse, denle like al video y no sé qué quieran decir aquí mis amados gracias, colegas. Y a los estudios también. Estudios Clotomedia, come on, vénganse por acá, pueden grabar lo que quieran, excepto contenido para adultos. Muchas gracias. ¿Es en super? No. Lástima. No. Nos vemos. Bye. El único podcast donde se escucha a los de abajo.